abordamos unas elecciones municipales, desde la izquierda y autonómicas, en las que tenemos que intentar tener más peso, y lo vamos a tener. Vamos a tener más presencia. Vamos a consolidar, y espero no equivocarme, aquí también la alcaldía, seguramente que con más apoyo. Las encuestas en este momento dicen que estamos prácticamente en el doble de la confianza de los ciudadanos que tuvimos en las últimas elecciones generales. Vamos remontando y hay una tendencia que es creciente. No hacemos diente de sierra, es creciente. Y esa es buena tendencia. Y si la flecha va para arriba a nivel federal del Estado, no por el trabajo que hagamos exclusivamente a nivel federal del Estado, el que haga Gaspar en el Parlamento, el que yo haga como coordinador, el que haga la Ejecutiva, por el trabajo que hacemos todos y cada uno de nosotros y nosotras en cada uno de los sitios donde estamos, si la flecha va para arriba, eso ayuda a niveles locales y a niveles autonómicos. Pero además, si somos capaces de trasladarle el mensaje a la ciudadanía, va a haber una parte importante de esa gente descreída del Partido Socialista Obrero Español que tiene que venir a acercarse a Izquierda Unida y que tiene que poner los ojos, y lo digo sin petulancia, en la única izquierda real federal que hay en este momento en España. Y lo digo sin petulancia, sin arrogancia de ningún tipo. Somos gente humilde, somos gente modesta, pero esa es una realidad objetiva. El Partido Socialista, hoy, sus políticas no se pueden definir como políticas de izquierdas en este país. Ni siquiera se pueden definir como políticas socialdemócratas. Si Olof Palme levantara la cabeza, se moriría de vergüenza de ver las políticas de sus partidos llamados socialdemócratas, y en este caso del Partido Socialista en nuestro país. Por tanto, vamos a crecer, y vamos a crecer para tener ayuntamientos más fuertes, para que haya competencias a las que le tocan. Sigue siendo la pata más pobre del Estado, de las tres patas del Estado, la más débil, más autónomos y con más recursos. Que se cumpla de una vez la ley de financiación local, que haya suficiencia financiera, para que los alcaldes y las alcaldesas no tengan que ser los pedigüeños de otras administraciones para ir resolviendo vía subvenciones los problemas que tienen los ciudadanos. El 35% en general, ya hablo de datos generales, de las competencias que están ejerciendo los ayuntamientos no son competencias propias. Están gastando recursos que no corresponde gastar, que corresponden a otras administraciones y, por tanto, se está incrementando también el déficit y la deuda, en muchos casos, de gente que está gastando con austeridad y que está controlando bien los recursos públicos de los ciudadanos. Y no digo todos, porque aquí hay de todo, en la gestión pública. Y dicho eso, esta va a ser yo creo que las elecciones que vienen tienen que ser una buena plataforma para crecer después en las siguientes elecciones y parar la ofensiva que en este momento se está produciendo neoliberal, para ir a rescatar la democracia. El problema que tenemos ahora mismo y la pregunta que nos hacemos general en ese ¿qué nos pasa, compañeros y compañeras?, es que nos han contado una cosa. Nos han dicho que la única salida posible que tenemos en este momento a la crisis en nuestro país es las salidas que se están aplicando por el Gobierno. Porque Zapatero no es un malvado que se levante cada mañana para castigarnos y decir hoy os castigo y además viene el Angela Merkel a repasar la tarea del maestro si nos ha castigado bien, como hoy ha venido a nuestro país, ¿no? No son una cuadrilla de malvados que nos castigan, que se ha creído realmente que no hay otra alternativa posible. Pero el problema no es que ellos no lo cuenten, el problema es que hay mucha gente que se lo ha creído. Y nos han contado que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, todos nosotros y nosotras, ¿nosotros hemos vivido por encima de nuestras posibilidades? Hombre, pues algún exceso habremos hecho, alguna cena que no la podíamos haber ahorrado y algún no sé qué, pues algunos excesos hemos hecho. Pero la gente que se ha ido a comprar una vivienda y le han dicho que el valor de la vivienda era 2 o 3 veces más que el valor real que debería tener la vivienda y no tenía vivienda pública protegida porque el Estado no ha metido recursos para hacer vivienda pública protegida en nuestro país y haber hecho un buen parque de vivienda como aquí se está intentando hacer en Asturias, de vivienda en alquiler o de vivienda en venta también. La gente ha tenido que ir a comprar la vivienda a los promotores urbanísticos porque era el único hueco donde había que comprar la vivienda. Y como la gente no podía pagar la letra tan alta que le salía, llegaron los bancos y nos dieron en lugar 15 años de hipoteca, 20, 30, 40 años. Algunos echaban la cuenta y decían, llego justo a jubilarme pagando la hipoteca de la vivienda, o no. Y la gente no vivía por encima de sus posibilidades porque pagara 2 o 3 veces más por el valor de una vivienda. Es que el Estado, que tenía la obligación y la competencia, y puesto en la Constitución española en el artículo 47, que tenía la obligación de que todo el mundo tenga un techo digno donde vivir,
y hacer intervención pública en la economía, en la vivienda, más Estado, para que los trabajadores y trabajadoras y las capas populares pudiéramos tener el techo donde dormir a un precio asequible, el Estado no intervino en la política de vivienda y dejó que fueran los promotores los que construyeran vivienda por un tubo. 800.000 viviendas cada año en España, más que en Inglaterra, que en Alemania y que en Francia juntos. Y ahora tenemos la que tenemos. Porque ¿qué pasó? Pues pasó que se endeudaron las familias con hipotecas muy altas. Pasó que se endeudó la banca, porque los bancos fueron a buscar dinero a otros países para meter aquí el dinero a los promotores y que se continuara con las promociones urbanísticas y para darles dinero para que compraran suelo a precio escandaloso de la especulación. Y después, cuando los bancos se vinieron abajo, entonces vinieron corriendo al Estado y el Estado vino corriendo a salvar a los bancos y también se endeudaba. ¿Y hoy qué tenemos en España? Pues tenemos 6 millones de familias endeudadas con las viviendas. Y los promotores urbanísticos con créditos determinados. Ahí está la historia de los bancos y de las cajas. Tenemos a la banca endeudada de nuestro país. A las cajas ha habido que salir corriendo a salvarlas. Algunas hasta la han vendido, la caja de mi tierra. Ha habido que privatizarla, por cierto. La habéis comprado aquí en Asturias, el Banco Libertas. Y el Estado también endeudado. Y tenemos una deuda que hoy hay quien dice que tenemos una deuda de 1,7 billones o incluso alguien quien afirma que la deuda puede estar en torno a los 3 billones de euros en nuestro país. Y ahora viene hoy la Angela Merkel, ¿a qué ha venido? A decirle a Zapatero y a felicitarlo por el ajuste que está haciendo con las políticas de ajuste duro a los trabajadores y decirle que le sigamos pagando los intereses a los bancos alemanes que nos han vendido el dinero a los bancos españoles para que liaran el fiasco que han organizado con la vivienda en España y que ahora tenemos 1 millón de viviendas en España que no las compra nadie, que la tienen un mogollón los bancos y que la gente sigue estando sin techo por este desastre que han organizado por no intervenir en la política el Gobierno y no cumplir con sus obligaciones de intervenir en la economía y tener una economía, una democracia al servicio de los ciudadanos y no al servicio de los especuladores y de los grandes mercados. Este es el análisis de este momento concreto. Por tanto, no es verdad que seamos los responsables de la crisis y, por tanto, no es justo que carguen la crisis contra los trabajadores y las trabajadoras y no es justo que carguen la crisis contra las pensiones de los pensionistas y no es justo que carguen la crisis contra los fondos de cooperación, etcétera. A partir de ahí, el Gobierno toma una decisión. Zapatero toma la decisión de que el déficit, es decir, se ha hundido el trabajo, se han hundido las empresas, no entra dinero en las arcas de la hacienda pública, se continúa gastando, hay un déficit y hay que controlar el déficit. Esto lo conocéis perfectamente. Y había 2 caminos para resolver el déficit. Un camino que es el que hemos propuesto esta izquierda y que han propuesto también los sindicatos. Y el camino era que la vía de resolver el déficit era por ingresar más dinero en las arcas de la hacienda pública. Esto es fácil decirlo, pero hay que hacerlo. Y la otra era el ajuste duro, gastar menos y lo que están haciendo. Y Zapatero cogió el segundo camino. Y cogió el segundo camino con el tijeretazo, pero siguió con la reforma laboral. Y nos dijeron que había que hacer la reforma laboral porque había que generar más empleo estable, porque era necesario, y además había que abaratar las condiciones del despido para que las empresas pudieran generar más empleo. Esto es las 2 motos que nos vendieron cuando la reforma laboral. Y además también decían que había que acabar con la negociación colectiva. Es decir, nos querían quitar la posibilidad de que firmáramos un convenio en Madrid para un sector determinado en toda España y que cuando eso se acabara, pues que cada uno se las apañara y negociara el convenio con su empresa correspondiente. Esto ya sabéis los sindicalistas lo que quiere decir, el poder que tiene un trabajador cuando se pone a negociar con su propia empresa sin más amparo que los propios compañeros que pueda tener en ese puesto de trabajo. Este era el valor de la negociación colectiva, también fueron a por él. ¿Y cuál es el resultado que tenemos ahora después de 5 meses aplicando la reforma laboral? Más paro y además más barato, el despido. Ha salido el ministro nuevo que proviene de la UGT, que lo eligieron ministro después de estar con nosotros en la manifestación del 29 de septiembre en la Puerta del Sol, y alguna gente dice que era el único despistado que estaba en la manifestación, lo eligieron de ministro del Gobierno de Zapatero, ¿no? Pues este ha salido estas semanas de atrás diciendo que va bien la reforma laboral, porque se están despidiendo a más gente con 20 días que con 45 días, y además 8 financiados por la hacienda pública del Estado. Es decir, es el ministro de los empresarios, no es el ministro de los trabajadores. Continuaron después con la reforma laboral.
no se ha creado más empleo fijo y estable. Ahí están los datos que estamos conociendo en estos días. Dieron el siguiente paso, y el siguiente paso fue un cambio de gobierno. Y algunos compañeros socialistas, la mañana que cambiaron al gobierno, me imagino que esta imagen nos suena porque la hemos vivido casi todos, salieron a la calle, que estaban jodidos con la reforma laboral y la que estaba haciendo Zapatero. Ese día salieron a la calle sacando pecho diciendo: vais a ver ahora con este gobierno, que además hemos metido una ministra que viene de la izquierda, un ministro que viene de la UGT, vais a ver ahora qué giro pega el gobierno en la política económica que va a desarrollar. ¿Vale? Para los medioambientalistas que estéis aquí, la ministra del Ministerio de Medio Ambiente, no hace falta que dé el nombre porque la conocéis perfectamente, dijo que iba a pintar de verde el ministerio cuando entrara de ministra. Y le ha quitado Zapatero el 31% en el presupuesto para este año 2011. Y le ha dejado justo el cubo y la pintura verde y una brocha para que pinte de verde el ministerio, no para otra cosa, ¿no? Y al ministro de Trabajo le ha dejado la cartera con un 35,7% más de crecimiento en la partida del FOGASA. Es decir, para que pague los 8 días de despido a esos 13.000 y pico expedientes de regulación de empleo que se han hecho en este año que ha pasado con los 8 días subvencionados por parte del Estado. El nuevo Gobierno nos ha dejado el peor presupuesto, el presupuesto más raquítico de la historia de Rodríguez Zapatero. Ha recortado todas las partidas. Quienes trabajéis en administraciones públicas, en sectores de organizaciones no gubernamentales, donde recibís subvenciones o ayudas del Estado, sabéis que hay un recorte en todas las partidas que han llegado. Jesús lo sabe bien porque está aquí en el Parlamento. Recortes por todas partes. ¿Y eso qué quiere decir? Más crisis y más paro. Por tanto, cambiamos el gobierno, pero no se cambiaron las políticas. Y lo que nosotros estábamos creyendo, esperando, era que se tenían que cambiar las políticas en nuestro país. Después Zapatero continuó en la misma tónica y se reunió. Yo le mandé una carta en el mes de agosto para que se reuniera con este modesto coordinador de esta modesta fuerza política. Nos contestó con su carta que no se podía reunir con nosotros porque tenía la agenda muy apretada. Y, bueno, pues simplemente no dijimos nada, nos esperamos. Pero después se reunió con 37 grandes empresarios de España, donde va a parar el papel de los empresarios, el que podemos tener nosotros como asesores o peticionarios al Gobierno de reivindicaciones determinadas. Estos 37 grandes empresarios, entre los cuales estaban un grupo importante de banqueros, representan el 50% del Producto Interior Bruto en nuestro país. Estos son los mercados. Los mercados tienen nombres y apellidos. Y tienen 1 millón de puestos de trabajo. En un país que tenemos 17.300.000 cotizantes hoy a la Seguridad Social, estos representan el 50% del Producto Interior Bruto y solo 1 millón de puestos de trabajo. Hace 40 años no podíamos pensar lo mismo de las grandes empresas. Tenían muchos más millones de trabajadores estas grandes empresas, muchas de esas que se vendieron por parte del Estado. Pero llegó a acuerdos con ellos y llegó fundamentalmente a 3 grandes acuerdos. El primero era que había que quitar el día 15 de febrero los 426 euros, que es el último colchón, la última ayuda de resistencia a la gente que está con problemas y que no tiene paro ni tiene prestaciones. El segundo acuerdo fue que había que hacerle rebajas fiscales a las empresas, consistentes en que podían amortizar las inversiones en lugar de largo plazo o medio plazo antes del 2015. Menos recursos para la hacienda pública, más rebajas a las grandes empresas. Y la tercera medida continuaba en la misma línea de adelgazar el Estado, de debilitar al Estado, que era privatizar AENA, el 49% de los aeropuertos. Pero no han privatizado el aeropuerto de mi provincia, que suben 4 cada 2 días que sale un vuelo, y que es una ruina, 380 y tantos millones de euros debe y va a ser una ruina, terminarán dejándole ir para las cabras, ¿no? Han privatizado los aeropuertos más rentables del país. ¿Y quién nos iba a decir que iban a privatizar la Lotería Nacional? Porque nosotros, con la ilusión de la lotería, cuando llegaba el 22 de diciembre ya sabéis que nos gastábamos un dinerillo en eso, ¿no? Pero la gente que pensábamos un poco decíamos, joder, me voy a gastar 100 euros en lotería, pero sé que 50 son para escuelas, para la sanidad, para lo público, y otros 50 se nos reparte entre los que jugamos, ¿vale? Pero ahora ya la cosa no va a ir por ahí. El año que viene, cuando juguemos a la lotería, nos vamos a encontrar con que el 30% de lo que gastemos en lotería se lo va a llevar un señor privado a su bolsillo y después tributará, como digan las leyes, a los impuestos del Estado, pero se va a llevar una parte importante.